Y si la app que te hace más eficiente es la misma que destruye tu privacidad y tu vida, esta es la historia de alguien que lo descubrió demasiado tarde. Carlos era una persona ordenada, con metas claras. Quería controlar su tiempo, avanzar en su trabajo, mantener una rutina sólida. Cuando encontró esa app gratuita prometiendo organizar tu día y alcanzar tus metas, creyó haber descubierto su solución. En pocos días, su vida cambió. Dormía mejor, almorzaba siempre a la misma hora, respondía a correos con precisión quirúrgica. Se sentía en su mejor versión. Su pareja notó el cambio, más centrado, más presente. Pero justo cuando ese mundo parecía perfecto, algo oculto comenzaba a moverse. Carlos aceptó los permisos sin mayor atención. Android e iOS obligan a aceptar todos los permisos para instalar la app sin opción intermedia. La mayoría de los usuarios cae en este patrón. Estudios muestran que entre el 30 a 40% acepta permisos sin pensarlo al primer intento. Los términos de uso estaban redactados con lenguaje técnico y legal. Carlos nunca leyó que la app accedía no solo a correos y contactos, sino incluso al micrófono, ubicación en tiempo real y notas privadas. En general, cerca del 42% de las apps recolecta datos de otros sitios o apps y un 37% pide ubicación aunque no tenga relación con su funcionalidad real. Las apps hoy están diseñadas para recopilar datos para redes de publicidad, empresas de análisis y plataformas de IA. ¿Qué descubrió exactamente dentro del código oculto de su app? Lo revelaremos en el capítulo final. Lo que viste como una app inofensiva te pidió permiso sin que lo notes y se llevó más de lo que imaginabas. Más del 90% de los usuarios aceptan términos y condiciones sin leerlos siquiera una vez. Y entre los más jóvenes, ese número baja al 3% que realmente los lee. La huella de ese clic quedó grabada. Desde entonces, cada permiso activó una puerta abierta. La app solicitaba acceso a ubicación precisa, al micrófono, a fotos y vídeos, contactos, almacenamiento e incluso al uso de apps recientes. Según un análisis, cerca del 74% de las apps más populares recolectan datos innecesarios para su funcionamiento. Pero los permisos son solo la punta del iceberg. Un estudio académico encontró que el 89% de las apps recolecta datos de interacción con la interfaz, como toques en botones y textos introducidos, y casi ninguna lo declara en sus políticas. Significa que cada nota que escribía, cada página que veía, cada mensaje que contestaba, quedaba registrado. La app no necesitaba saber sobre su ubicación ni grabarle, pero lo hacía. Por ejemplo, el 80% de las apps de fitness comparten datos con terceros, incluidas apps gratuitas como Strava o Fitbit, que recolectan hasta 21 tipos de datos sensibles sin mencionarlo en sus términos. Carlos empezó a sentir una sombra dentro de su rutina ordenada. Esa app que lo hacía sentir más productivo se convirtió en un vigilante invisible. Él no se dio cuenta del abrazo hasta que ya estaba atrapado. ¿Hasta dónde llegó esa red silenciosa? En el siguiente capítulo veremos el ecosistema real que sacudió su vida. Detrás de esa app inofensiva late una maquinaria oculta. No es tu decisión lo que estás viendo, es la suya. Su información, recopilada en tiempo real, fue enviada a servidores, combinada con otros perfiles y segmentada. Esa es la base del modelo del ecosistema de vigilancia. La app entregaba datos a plataformas de analítica, empresas de publicidad y redes de reventa de datos. Este producto se vende a anunciantes, compañías de IA o firmas de análisis de comportamiento. Un informe de IDC estimó que el mercado global de datos personales alcanzó valor de $274 mil millones en 2024. Las empresas ya no venden solo software, venden personas. Apps gratuitas monetizan perfiles detallados sin transparencia. Recopilan datos incluso cuando el usuario no interactúa activamente, fragmentos de audio, registros de pulsaciones. Carlos empezó a recibir anuncios sorprendentemente personales. Su pareja recibió notificaciones sobre lugares que él comentaba solo por mensaje, y él no había compartido nada con ella. Según un estudio del MIT, el 76% de anuncios personalizados se basan en datos agregados de apps de productividad, geolocalización y uso del móvil. Carlos comenzó a sentirse observado sin pausa. La app que lo hacía sentir organizado lo estaba desnudando digitalmente. Carlos se dio cuenta que no era solo una app. ¿Qué fue lo que finalmente lo golpeó en lo personal?
En el capítulo 4 veremos la caída completa. Creía que era una herramienta hasta que dejó de serlo. Lo que vino después cambió todo. Carlos recibe una llamada devastadora. Pierde un contrato importante por razones que no comprende. Su pareja lo enfrentó con fragmentos de notas privadas, lugares que él solo había visitado. Nada de esto lo compartió con nadie. ¿Cómo alguien obtuvo acceso? Carlos desinstaló la APP, pero sus datos ya estaban fuera de control. El ciclo de recopilación y monetización siguió, incluso sin él presente. Un estudio del MIT sobre apps gratuitas en Android encontró que el 50% del tráfico de datos no tiene relación alguna con la experiencia del usuario. El mercado global de monetización de datos fue valorado en alrededor de 3,47 mil millones de dólares en 2024 y se proyecta que crezca a más de 12 mil millones de dólares hacia 2032. Carlos pasó de sentirse en control, eficiente y organizado, a sentirse observado, expuesto y vulnerable. Con ayuda de un investigador digital, Carlos descubrió cómo la APP almacenaba audio, ubicaciones, comportamiento y categorización de contactos. Carlos comprendió que pulsar aceptar fue más que un permiso, fue un contrato silencioso con redes que moldean y venden tu intimidad. Y eso fue solo la mitad del daño. ¿Qué contenía realmente el código oculto de la APP? En el capítulo final revelaremos todo. Lo que descubrió dentro del código no solo expuso su vida, redefinió lo que significa que una app sea gratis. Con apoyo de un experto, Carlos analizó el código fuente filtrado. Se encontraron activaciones del micrófono, registros de ubicación constantes, datos de uso de otras apps y módulos para reventa de datos. Notas personales, ubicaciones, grabaciones de voz, todo empaquetado como perfil predictivo. Este perfil se vende a anunciantes, desarrolladores de IA o analistas de comportamiento. Carlos vive hoy con una cicatriz digital. Entendió tarde que ese clic de aceptar fue vender su intimidad. Lo más duro no fue el contrato perdido, sino saber que cada nota íntima que creía solo suya fue empaquetada y señalizada para alguien más. No aceptar permisos sin revisarlos, consultar etiquetas de privacidad, preferir apps con transparencia en sus políticas. La tecnología puede ser aliada, pero también un espejo peligroso si reflejas más de lo que compartes. Lo que comenzó como una promesa de claridad terminó enseñándole a leer entre líneas y a sospechar del precio real de gratis.